Tengo una pregunta para vosotros. ¿El ser humano es malo de por sí? ¿O por el contrario, es la sociedad la que lo corrompe? Vamos a responder a esta pregunta al final del vídeo, pero antes me gustaría analizar el mensaje que nos da la película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Y a mí, como estudiante de criminología, esta película que nos hicieron ver en la carrera me parece fascinante. Cómo se intenta moldear el comportamiento criminal, el ser delincuente, a través de cualquier método, posible o imposible, habido o por haber, y obviamente dejando completamente de lado la ética. Pero llega un punto en el que el fin justifica los medios. Para mí depende mucho de los medios de los que estemos hablando, pero sobre todo depende muchísimo del fin. Por ejemplo, si hablamos de la actualidad, de las cárceles de Bukele en El Salvador, en ese caso, en mi opinión, el fin sí que justifica los medios, siempre que se trate de algo provisional y que dé paso a un sistema penitenciario más justo. Pero con esto me refiero a que unos excelentes resultados justifican un proceso no tan bueno que digamos, pero imprescindible para obtener ese fin. Así que hoy vamos a hablar de La Naranja Mecánica. Bienvenidos al canal Ojo Tuerto y disfrutad del vídeo. El primer plano que vemos es sin duda el mejor de la película. La música, la actuación y la ambientación generan un entorno único que ha generado muchísimas referencias en las películas, en las series e incluso en los videojuegos. Primera referencia, ¿no? A la naranja mecánica. Bebiendo leche. Mira, la leche se mueve, ¿eh? Ese era yo cuando era un jovencito con mis tres mejores amigos, Leonard, Carlton y Don. Éramos malos y rudos en efecto, aunque nos vestíamos como los bailarines de Karol Chan. Pero esto no es sorpresa de nadie, porque La Naranja Mecánica ha sido objeto de referencias desde que salió, cosa que ya hace más de 50 años. Con el primerísimo primer plano de la cara de Alex, donde vemos la mirada de un psicópata penetrando a través de la pantalla y mirándonos fijamente, rompiendo la cuarta pared, nos da una sensación de incomodidad, como si no tuviéramos que estar ahí, como si no tuviéramos que estar viendo eso. Y a medida que la cámara se va alejando y va sonando la música, vamos viendo todos esos elementos que caracterizan al protagonista de la película y a su grupo de amigos, si es que así se les puede llamar. La violencia, las drogas, el querer tomar algo cuando no es tuyo, creer que todo el mundo está a tus pies y puedes hacer lo que quieras con ellos, ya sea robar, matar o violar, son todos los elementos que nos encontramos en la mente de Alex. Y tras esos segundos donde la cámara se mantiene fija en la mirada de Alex, donde no escuchamos más que la música y su respiración, el protagonista da un trago a un vaso de leche mezclado con anfetaminas, lo que él dice que agudiza sus sentidos y la poción perfecta para iniciar una noche de lo que él llama la ultraviolencia. Y esto no es más que dar una paliza a un anciano indigente, conducir a altas velocidades sin importar a quién se lleve por delante, o acceder a una casa y violar brutalmente a una mujer enfrente de su marido, después de partirle las piernas. Y todo esto ocurrió en una sola noche. De hecho, la primera que vemos en la película. La historia nos presenta una sociedad completamente distópica, donde la violencia es moneda corriente y la moralidad parece haber sido eclipsada por el hedonismo y la brutalidad. Y esto lo que hace es que nos cuestionemos nuestra propia naturaleza y la influencia que tiene nuestro entorno en la formación del carácter. Otro elemento característico de lo que parece ser esta pequeña banda criminal son esos uniformes juveniles y un tanto futuristas, los bastones y los sombreros o las protecciones que llevan en la ingle, que hacen resaltar esa provocación sexual y violenta. Y por último, ese maquillaje que le da un toque perturbador e inquietante. Pero aunque al principio lo parezca, nos vamos dando cuenta de que no estamos hablando de decisiones grupales, no estamos hablando de una banda criminal, sino de tres personas completamente influenciables que siguen la pauta de su líder, el protagonista. Alex Delarge es un joven de al menos 18 años porque ingresa en prisión.
pero ya había tenido problemas con la ley cuando era adolescente, como descubrimos en la película. Por tanto, vemos una relación duradera entre él y la violencia, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Y después de esta primera escena tan larga llena de ultraviolencia, después de esta primera noche, básicamente la película nos está poniendo enfrente a una persona despreciable, un sociópata que disfruta con el miedo y el sufrimiento que genera a sus víctimas. Es por esto que más adelante se genera ese debate moral del que hablaremos luego. La segunda noche que vemos en la película, Alex mata a una mujer en su propia casa por mera diversión, y aunque su objetivo final tal vez no era ese, tal vez quería violarla y dejarla con vida, al final lo acaba haciendo porque ella se defiende. Y sus amigos, cansados de la cadena de sumisión a la que estaban sometidos, golpean a Alex para que la policía le detenga. Y tras un tiempo en prisión, Alex es sometido voluntariamente a la terapia Ludovico, porque él dice que quiere cambiar y esta nueva terapia pues promete la rehabilitación de cualquier persona. Este es un nuevo tratamiento que se ha lanzado en un programa político y esta terapia, como digo entre comillas, promete la erradicación de la delincuencia a través de un condicionamiento del comportamiento. Este programa político justifica la manipulación del comportamiento del individuo para así conseguir un supuesto bien mayor. No obstante, la falta de ética detrás de este tratamiento crea un gran enfrentamiento entre lo que podríamos considerar la libertad individual y el control social. Y eso es a lo que me refería con el debate moral del que os he hablado antes. Alex se nos ha presentado como una persona repugnante. Sin embargo, una vez ha sido sometido al tratamiento y vemos cómo ha sido privado completamente de la libertad de decisión, nos puede dar incluso pena, o al menos hace que nos cuestionemos si está bien lo que le están haciendo. Alguien podría pensar que es el mejor método para erradicar la delincuencia y además se lo merece, pero por el contrario, le estamos quitando la libertad de rehabilitarse y tomar decisiones por sí mismo. Y a través del protagonista, la película nos habla del cambio y de la redención. ¿Es posible reformar a alguien como Alex? ¿O está condenado toda su vida a ser una naranja mecánica, una máquina de violencia incapaz de escapar de su propia naturaleza? He aquí el significado del título de la película de Kubrick. No se puede mecanizar la naturaleza de una naranja. La fruta por sí sola ya tiene su ciclo de creación, el jugo de su interior y la formación de cada uno de los huesos es un proceso natural que por sí solo funciona. No necesita una maquinización, y Alex en este caso es una naranja que ha pasado por un proceso de mecanización y ha sido un completo error. Y como digo, muchos podréis ver esto como un tipo de castigo o venganza por todo el mal que ha hecho, pero eso significa que somos igual que él, ojo por ojo y diente por diente. La impactante representación visual de la violencia y el caos en la película nos obliga a confrontar la oscuridad dentro de nosotros mismos y en la sociedad en la que vivimos. Y una sensación inquietante que nos deja esta película es que a la bondad y a la maldad solo les separa una delgada línea, mucho más delgada de lo que imaginamos. La naranja mecánica no es solo una obra maestra del cine, sino que el mensaje y la reflexión que transmite es muy poderoso sobre temas como la condición humana y la manipulación social a la que estamos constantemente sometidos. Además que esta película representa a la perfección el estilo de Kubrick, esa estética inolvidable que vemos en todas sus películas y esos planos tan únicos que han sido referentes para muchísimos directores posteriormente. En mi opinión, un peliculón en toda regla que sin duda muchísima gente se va a perder por el hecho de ser antigua. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y si es así, no dudéis en darle like y suscribiros, que de verdad los canales pequeños, aunque para vosotros parezca una tontería, los canales pequeños pues nos ayudáis y lo agradecemos muchísimo, así que no cuesta nada y si lo hacéis pues os hacéis un gigantesco favor. Así que un saludo desde Ojo Tuerto. Y no se me ha olvidado, en cuanto a la pregunta que os he hecho al inicio del vídeo, no es la sociedad la que corrompe al ser humano. Sin la sociedad, sin las leyes y sin las normas morales, viviríamos en un completo reino del terror.